Hola, aquí estamos para este nuevo video que se llama El séptimo periodo de la iglesia posmoderna, y específicamente le he denominado las tendencias actuales. Como acostumbramos, te invito a que oremos, nos pongamos en las manos del Señor para que Él nos dirija. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde le doy gracias por poder impartir esta enseñanza a través de este video. Bendiga a cada uno de los que lo van a ver. Hable usted a nuestros corazones, reconocemos que le necesitamos, que queremos conocerle y escucharle y entender mejor nuestra historia desde la dirección que usted nos quiere dar. En sus manos pongo mi vida y este tiempo para que usted nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, como les decía, la iglesia posmoderna, tendencias recientes. Vamos a hacer que se vea ahí, en grande. El séptimo y último periodo de la historia de la Iglesia, como ustedes recordarán, comienza al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hay una nueva mentalidad en la humanidad, es la posmodernidad. Vamos a ver características de la Iglesia en estos tiempos actuales. Algo que se hace notar muy fuerte es la Iglesia emergente. Como dice acá, un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad posmoderna, emulando a Jesús de Nazaret, o sea, queriendo seguirle, independiente de las tradiciones religiosas, liberándose de las tradiciones de antaño. O sea, es querer ser vanguardista, más que moderno, hacer las cosas de una manera original. Dice acá, es transversal a diversas denominaciones y está muy en boga por estos días. Algunas de sus características son que es eminentemente juvenil. Principalmente son jóvenes quienes hacen parte de las llamadas iglesias emergentes. Tiene una liturgia, un tipo de culto, eso quiere decir la palabra liturgia, un tipo de culto con énfasis en lo artístico y la innovación multimedia, mucha tecnología, una fuerte crítica al fundamentalismo evangélico y un despertar de cierta conciencia social y política, tratar de ser influyentes en el ámbito social y político. Algunos de sus máximos referentes a nivel mundial son Jim Wallis, Brian McLaren, entre otros. Han escrito libros promoviendo esta tendencia de la iglesia emergente. Acá me quedó cortada la frase, no sé qué pasó, pero se expresa en el estilo Hillsong, que es fácil de identificar. Bueno, abajo está. El estilo de las iglesias Hillsong. Busca ser una iglesia relevante, es decir, de impacto en la sociedad. No sé si con esto se logran armar una idea de cómo es, cuáles son sus características, pero vamos a ver algo más. Ahí tenemos un gran auditorio, un coliseo, un teatro, ¿verdad? Que se ocupa como lugar de culto, donde hay jóvenes que están sirviendo en la alabanza. Entonces, dice características del estilo posmoderno, tiene un sentido de espectáculo, igual que cualquier concierto, recital, ¿verdad? Donde las luces siempre apuntan al escenario, a veces hay humo, show de luces, y estos músicos que están tocando eh, su música, su estilo de alabanza. El espectador, los fieles que están ahí, pasan a ser masa, ¿verdad? Que grita, que salta, que levanta la mano, pero no son tan importantes como lo que está ocurriendo en el escenario, como en cualquier espectáculo. Por eso dice el espectador como masa, parte de la masa, del público. Está todo muy centrado en el escenario, por eso siempre se ilumina adelante y no toda la nave donde están reunidos, no todo el recinto. Y tiene
se ve como un concierto de estilo juvenil, ¿verdad? Estas son algunas características del culto en su presentación postmoderna en la iglesia emergente, como estábamos hablando. Pero también existe un pentecostalismo aspiracional. Este ya no es el pentecostalismo típicamente clásico a la antigua. Aquí se ve un templo como el JBH, grande, fastuoso, ahí marcado con luces de neón todo el borde, imponente porque es grande, y aspiracional. Hay una definición acá. Aspiracional quiere decir que se identifica con lo que quiere llegar a ser, con más intensidad de lo que ya es. Por lo tanto, es débil en su identidad propia. Esto es sinónimo de ser pretencioso, eh, sea en iglesias neopentecostales, en iglesias emergentes, como estábamos hablando recién, o el pentecostalismo que se refleja en la imagen, son formas de iglesia que aspiran a mostrar más de lo que son en este momento, sino más bien lo que esperan llegar a ser. Una iglesia influyente, poderosa, rica, en algunos casos lujosa, atractiva, influyente. Es lo que se quiere llegar a ser, pero como no se es, mientras tanto se muestra una imagen. Miren, la verdad es que la foto no es antojadiza, no es por casualidad, porque si uno conociera el edificio de JBH, no es de esta misma altura, la fachada es de esta altura, equivalente como a 4 pisos, hasta acá, hasta arriba. Gran parte de lo que está más arriba, digamos que los 2 primeros pisos son el edificio real, pero perfectamente el tercer y cuarto piso son fachada, son eh, parte del frontis del edificio para verse más alto, pero no es que todo el edificio sea de esa altura. Entonces, el querer verse más grande, más imponente, refleja este espíritu aspiracional. En el caso de este pentecostalismo criollo que tenemos en Chile, pero las iglesias emergentes también tienen mucho de aspiracional. No sé si tú logras reconocer que en muchos elementos de las iglesias evangélicas está este carácter aspiracional, el querer verse muy, muy cool, muy moderno, muy vanguardista, muy a la moda, muy exitoso, una palabra importante dentro del vocabulario muchas veces evangélico, el ser exitoso, el ser influyente, relevante, como hemos dicho, refleja mucho de este carácter aspiracional. Acá tenemos imágenes del neopentecostalismo, que por esencia, como dice acá, por esencia el neopentecostalismo es aspiracional, es verse, presentarse de una forma impactante en cantidades, en las manifestaciones que hay, en la modernidad, en la tecnología. Esto ya te tiene que llevar a analizar esta tendencia que tenemos las personas, y tristemente en algunas iglesias se manifiesta, de querer aparentar más de lo que realmente se es. ¿Para qué? Para así impactar a la gente que nos ve. Pero está bien, es correcto, es incorrecto, es saludable, hay que irlo pensando, ¿verdad? Es una tendencia de estos tiempos postmodernos, donde, como dice la publicidad, una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen lo es todo. Con una imagen se puede impactar y cautivar la vida de otros, pero las imágenes hoy en día con la realidad de la inteligencia artificial pueden ser falsas, pueden ser totalmente maquilladas y arregladas por sistemas computacionales. Entonces la imagen, vamos entendiendo que en el Evangelio no es lo más importante.
Además, otra tendencia reciente es que las iglesias evangélicas tienen más impacto en lo político que nunca antes lo tuvimos en nuestra historia, logrando reunirnos con los presidentes de turno. Ahí vemos a Bolsonaro con una polera de Jesús, ¿verdad? Vemos a Trump, donde están orando por él los pastores, poniendo sus manos sobre él, y así muchos casos que ustedes deben conocer, donde los distintos políticos han dado señales de afinidad con el mundo evangélico, y eso es una tendencia de los últimos años, no ha sido parte de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos ven como un nicho de voto importante que los puede apoyar si ellos se muestran proclives o simpatizantes a nuestra fe. Pero también es un tema para tener cuidado, ¿verdad? Se han escrito algunos libros, como vemos acá, que van dando cuenta de la influencia de los evangélicos en la política. Es una tendencia creciente. También otra realidad no menor es que tenemos más medios y recursos que nunca. Radios, canales de televisión, muchos medios por internet, concentraciones donde a veces se convoca a cientos de miles de cristianos por una causa, ¿verdad? Por una bandera de lucha, ya sea en favor de los niños o de libertad religiosa o de algo que nos interese, y se muestra el poderío de las iglesias evangélicas, la influencia. Hay más fundaciones, más ONGs, más colegios que nunca en manos de los evangélicos, obras sociales en general, y esto también es una tendencia que no nos acompañó toda la historia, pero ahora está, y hay que estar atento hacia dónde nos lleva, a negociar con el poder político, a exigir cosas, a enseñar ciertas doctrinas nuestras. Eh, bueno, hay que ver con qué fin lo usamos, ¿verdad? Toda esta influencia. ¿Cuál es el problema de todo esto? La falta de identidad. Primero que todo, la falta de identidad, de saber quién soy, quiénes somos como evangélicos. Tú como estudiante de historia, a ver, primeramente de teología, pero también de historia de la iglesia, debemos pensar nuestros... La iglesia en general en estos tiempos conoce su historia, conoce de dónde venimos, conoce lo que hemos vivido como iglesia, o no lo saben, no lo conocen. Dice esta máxima: quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Si no tenemos claro nuestra historia, nuestra identidad, nuestro pasado, lo que nos ha conformado a cómo somos hoy, no vamos a poder tener claro hacia dónde nos dirigimos, qué pasos hemos de dar en el futuro, qué errores debemos evitar, porque el que desconoce los errores del pasado los va a volver a cometer. Y la historia nos enseña muchísimo a qué decisiones tomar, por dónde conducirnos, por qué caminos no volver a pasar. Pero no todos conocen, o no todos ni siquiera les interesa, tristemente. Hay una tendencia también a repetir lo de otros. Cuando no hay identidad, cualquier micro nos sirve, cualquier cosa nos sirve para avanzar. Pero espiritualmente no debe ser así. No debemos repetir los errores de otros, no debemos repetir lo que otros están haciendo. Ya no son errores, pero tendencias que otros están llevando, no debemos, no debemos tomarla, porque debemos descubrir qué es lo nuestro, qué es lo que nos identifica, qué responde a nuestra esencia, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. Hay pastores, hay líderes que buscan ser tan innovadores que cualquier cosa que vean en el horizonte nueva, la toman y la tratan de aplicar. Pero nosotros debemos ser más reflexivos y debemos conocer nuestra historia para encaminarnos de buena forma hacia el futuro, para tomar buenas decisiones. Hay una tendencia a no pensar, una fe poco reflexiva, poco pensante.
Dice, falta reflexionar nuestra fe. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me conduzco? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de mí? ¿En qué estoy equivocado? ¿Qué cosas me debo cuestionar? Podríamos cuestionarnos todo y dejar que el Señor nos vaya encauzando. Énfasis en renovar la forma. Esa es la tendencia en estos tiempos de lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. La tecnología se le da mucha importancia, la imagen, mostrar multitudes, mostrar fuerza, mostrar éxito, las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Y qué hay en el fondo? ¿Cuál es el fondo? Hay que volver a lo esencial. Y a esa pregunta hay que hacérsela. ¿Qué es lo esencial de mi vida cristiana? ¿Cuál es el fondo? Las formas pueden cambiar, pero ¿cuál es la esencia que no debo soltar? Este escritor, que no es cristiano, pero hace una reflexión muy profunda, dice, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido. Solo le interesa la forma, la forma, la forma, la forma. Y el fondo da lo mismo. Es como hagamos el evento evangelístico más original, más innovador. La verdad es que a la hora de evangelizar, muchas iglesias muestran mucha creatividad en hacer cosas totalmente fuera de lo común. No está mal, se puede hacer, pero ¿y el fondo cuál es? ¿Lo tienen todos claro? A veces se preocupan tanto de la forma que descuidaron. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a compartir? Ven a mi iglesia, que en mi iglesia está todo pasando, es entretenida. Eso sería un mensaje muy superficial. El fondo nuestro es el evangelio, pero de ahí también podríamos salir a preguntar a los hermanos en la iglesia cuál es el evangelio, a ver si es que lo tienen claro. Para la hora, el momento cuando van a predicar, saben cuál es el mensaje que se debe compartir y no confundirse con cosas secundarias. Las formas pueden cambiar, pero la esencia es el Evangelio de Jesucristo. Este otro escritor, que este sí es cristiano, Os Guinness, dice, al no pensar como cristianos, los evangélicos se han visto forzados a adoptar el papel de imitadores y adaptadores culturales en vez de ser creadores de la cultura. En términos bíblicos, esto supone ser mundano y conformista, no decisivamente cristiano. Cuando repetimos lo de otros, como decía el segundo punto acá, solo estamos repitiendo lo que otros hacen. Por ejemplo, en el tema de las alabanzas, cantamos lo que otros están cantando. Y si en el idioma inglés estas canciones están de moda, lo único que hacemos es adaptarlas culturalmente, traducirlas. Pero no somos capaces de elaborar nuestras propias alabanzas, de componer. Claro que sí, pero para eso se necesita vivir una fe con identidad propia, no colgada de lo que otros hacen para copiarles, sino que expresar mi fe en el Señor Jesucristo con mi sentir, con mi propia cultura, con mis sensibilidades, con lo que Dios ha puesto entre nosotros, con nuestros talentos. Avancemos. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio en esta época posmoderna en que vivimos? Quizás comprendemos la posmodernidad, pero se nos ha olvidado el Evangelio. Dan ganas de hacer una gran encuesta entre los evangélicos. ¿Cuál es el Evangelio? Y aunque muchos respondieran correctamente, el saber declarar la verdad no quiere decir que la estemos viviendo, porque si la estuviéramos viviendo, si estuviéramos viviendo el Evangelio, sería fácil para nosotros salir a compartirlo. Ni siquiera, donde quiera que andemos, podríamos compartirlo. Sería parte de nuestra vida cotidiana compartir el Evangelio con los que nos rodean. Pero cuando vemos que en las iglesias hay que organizar una actividad evangelística para que recién los cristianos evangélicos evangelicen, si es que saben cómo evangelizar,
entonces quiere decir que no estamos viviendo el Evangelio. Si lo estuviéramos viviendo, en todo momento lo compartiríamos. Acá aparece como una pregunta con alternativas. ¿Cuál es el Evangelio que debemos predicar? Algunos predican la prosperidad. Ven a Cristo para que superes la pobreza, para que te vaya bien, para que tengas éxito. Letra B. Ven a Cristo para tener una salvación integral. Eso suena bien. Ser salvo, pero que Dios te sane, te bendiga, bendiga a tu familia, una a tu familia, te vaya bien en el trabajo. Si no tienes trabajo, consigas uno. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? Algunos dirían que sí, pero hay que pensarlo bien. La letra C dice la salvación, pero del alma. No importa tanto cómo te vaya en esta tierra, pero que tu alma sea salvo. Muchos también dirían, sí, esa es la alternativa, porque ese es el Evangelio, que mi alma sea salva. Pero cuando tú consideras que en todas las religiones, de alguna u otra forma, hablan de salvación. Entonces las personas dicen, ¿para qué me interesa la salvación que ofrecen los cristianos si en esta otra religión en la que estoy ya me asegura la salvación y me gusta? Me gusta donde estoy. Entonces, sí es, el Evangelio sí tiene que ver con la salvación del alma, pero ¿es ese el mensaje? Ese es el mensaje que puede cada persona tomar. Ya, me hago cristiano para que mi alma sea salva en la próxima vida, cuando parta de aquí. Como letra D, algunos dicen, el mensaje del Evangelio es mi iglesia, porque como en mi iglesia se predica el Evangelio, vivimos el Evangelio, yo le hablo a la gente que se venga a mi iglesia. Eso es hacer proselitismo, simplemente. Y casi todas las religiones y sectas lo hacen. Pero debemos entender que nosotros no estamos camiseteados con las asambleas de Dios o con la iglesia, el buen camino, un nombre de fantasía que se le pone a cada iglesia, como quiera que sea el nombre de ustedes, digamos. No es eso lo que llevamos por dentro como el nombre más importante. No predicamos a nuestra iglesia local, aunque ahí nos reunimos y vivimos la comunión. El mensaje del Evangelio más se acerca a la letra E, el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos este mensaje para poder compartirlo con lo que nos rodean? Es urgente reconocer el Evangelio, la verdadera sana doctrina. La sana doctrina no son cosas secundarias, de si si la tribulación dura 7 años o 3 años y medio, o si Cristo viene antes o a la mitad de la tribulación o al final, o si el milenio. No son esas doctrinas secundarias. El Evangelio no es una forma de vestir, no es el diezmo, el Evangelio no son formas. El Evangelio tiene que ver con la cruz de Cristo, pero lo vivimos, lo podemos entender, pero lo vivimos el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo. Ahí está la sana doctrina del Evangelio, lo que nos hace hermanos, siendo aún de distintas iglesias y de distintas denominaciones, es haber sido alcanzados por el Evangelio y estarlo viviendo. Urge reconocer el Evangelio. Aún los pastores hoy en día necesitamos ser evangelizados, también los hermanos de las iglesias, porque parece que el centro de nuestra fe se ha perdido y es sencillo, no es algo complejo. A ver, como reflexiones finales, en la iglesia actual podemos ver muchas tendencias que pretenden ser innovadoras, las cuales expresan una necesidad de lograr impacto social, lo cual es entendible. Hay una pretensión de originalidad, lo cual es peligroso. El Evangelio por sí solo es de alto impacto, si se sabe transmitir. No es original por cuanto viene desde los inicios de la fe cristiana. Es antiguo, no es que nosotros ahora lo podamos inventar. Solo puede ser original en la forma de compartirse.
pero en tal sentido, las formas no pueden ser más importantes que el fondo. Las formas no nos pueden envanecer o llevar al sectarismo. Las formas seguirán cambiando junto con la cultura. La cultura siempre está en transformación y por lo tanto la iglesia se ve forzada a, adaptarse a los nuevos tiempos como esta posmodernidad. Y no le debemos tener miedo a los cambios, pero el centro debemos recuperarlo, la esencia nuestra. Y como dice nuestro autor Justo González en el libro que hemos leído para este curso, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque todo lo que nosotros acostumbramos cambie y se transformen los paradigmas, las formas de pensar, las costumbres, las distintas formas de vida, nosotros no temeremos, porque la roca nuestra sigue firme en el centro. Si nos volvemos a Él, si le reconocemos, si nos desprendemos de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra presuntuosidad, de nuestros deseos de querer nosotros sorprender con algo nuevo, cuando al final nuestro mensaje es antiguo y no se confunde con doctrinas secundarias. Es Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, porque así le plació a Dios mostrarnos su gran amor, haciéndose cargo de todos nuestros pecados. Y si tan solo creemos en Él, somos perdonados, somos salvos y pasamos a ser una nueva creación en Dios. Bueno, con esto llegamos al final de este video. Nos va a quedar uno cortito todavía, pero que el Señor nos bendiga a todos. Hasta la próxima.